Listo. Muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación, les presento la cita que va a conformar por Javier Ortega, Ariel Preto, Nidia Mancilla y quienes habla Erika López. Nosotros les hablaremos acerca del cierre de los supermercados por subsidio y cómo los costos incidieron en el cierre de estos supermercados. Inicialmente, pues vamos a darle un poco de contexto al Colsubsidio, a los supermercados Colsubsidio. Es una caja de compensación familiar, es una entidad sin ánimo de lucro, parte del sistema de subsidio familiar y seguridad social de Colombia. El origen surge tras la Ley 97 de 1957, que creó el sistema de subsidio familiar en el país con el fin de proteger al trabajador y a las familias colombianas. Esto con el fin de complementar el salario y una mejor calidad de vida. Fue impulsada por la Asociación Nacional de Industrias ANDI, que reunió empresarios de Bogotá para conformar la primera gran caja de compensación en el país. La fundación fue el 25 de septiembre de 1957, el lugar Bogotá, Colombia, iniciadora la ANDI con el apoyo del gobierno nacional. El propósito inicial era recaudar aportes de las empresas afiliadas y distribuirlos como subsidio en dinero a los trabajadores con cargas familiares que tuvieran hijos, cónyuges y padres, tal como en ese momento lo ordenaba la ley. En este caso, pues ya hubo una expansión hacia los servicios sociales en el año 1962, que fue un momento decisivo en la historia del Colsubsidio, cuando el gobierno nacional expidió el decreto 3151, permitiendo que las cajas de compensación ampliaron sus funciones más allá del subsidio monetario, y gracias a ello esta norma, pues Colsubsidio empezó a ofrecer otro tipo de servicios, en este caso salud, educación, vivienda, recreación, los supermercados con subsidio y crédito para pequeñas industrias familiares. Este cambio transformó a Colsubsidio en una entidad de bienestar social integral, pues por todos los servicios que ofrecía el subsidio. El desarrollo de los supermercados se dio entre 1961 y 1980. Dentro de la estrategia de bienestar social, Colsubsidio creó la red de supermercados para ofrecer productos básicos a precios competitivos para los trabajadores afiliados de toda la comunidad. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la organización expandió progresivamente los puntos de venta en Bogotá y otros municipios, convirtiéndose en una de las cadenas de supermercados más reconocidas a nivel de la capital. En 1972 fue inaugurado el emblemático supermercado de la calle 26, donde posteriormente también funcionaría la sede administrativa principal de la organización. En cuanto al análisis organizacional de los costos, desde la perspectiva de los costos, Colsubsidio se divide en dos grandes áreas. Una, actividades misionales, que son los servicios sociales, que es el principal o la misión principal de Colsubsidio. Dentro de ellos está la salud, la educación, la vivienda, recreación y deporte y el crédito de subsidio a familias colombianas. Y la otra son actividades comerciales, que son los supermercados, que eran consideradas actividades complementarias. Ahí se encuentran los supermercados de Colsubsidio, operaciones de rental y logística, gestión de inventarios y abastecimiento y el desarrollo de los productos propios. Entonces están los costos comerciales y los costos misionales como fuente principal de Colsubsidio. Entramos ya a la descripción de la situación problemática o acontecimiento empresarial investigado. El acontecimiento central investigado es el cierre definitivo de toda su red de supermercados, anunciando oficialmente el 15 de noviembre de 2024 y ejecutado de forma gradual hasta el 31 de diciembre del mismo año, poniendo fin a una operación comercial iniciada en 1972. Esto debido primero a unos factores internos, altos costos operativos, disminución de márgenes de rentabilidad, necesidad de optimizar recursos institucionales y la reorientación estratégica que tuvo la entidad Colsubsidio hacia los servicios sociales más rentables. Dentro de los factores externos encontramos el incremento de la competencia en el sector retail, expansión de grandes cadenas nacionales e internacionales, cambios en los hábitos de consumo y crecimiento del comercio electrónico. ¿Por qué cerraron los supermercados? Había una competencia agresiva del modelo. Cadenas como tiendas
tiendas ARA de uno modificaron profundamente la estructura competitiva del retail colombiano. Estos formatos operaban bajo alta eficiencia logística, bajos costos operativos, márgenes reducidos, alta rotación de inventario y economías de gran escala. Adicional a ello, pérdida de competitividad operacional, y dentro de ellas mayor número de empleados por tienda, infraestructura más amplia, y también encontramos la caída de ventas y transacciones, que según reportes analizados las transacciones disminuyeron cerca del 10% y las ventas del 3,7% frente al periodo anterior. Esto afectó la capacidad de absorción de costos fijos y deterioró la rentabilidad del negocio retail que los supermercados por subsidio tenían en ese momento. Adicional a ello, cambios en los hábitos de consumo, entonces los consumidores priorizaron precios más bajos, la cercanía, la compra rápida y las marcas propias económicas, adicional a ello que estaban en este caso transformándose en canales digitales y la venta digital. Dentro de la redefinición de estrategia del portafolio de Colsubsidio, entonces ellos concluyeron que las ventajas competitivas eran mayores en salud, subsidios, droguerías, que en ese caso en supermercados. Dentro de la línea de tiempo encontramos que para la fecha de 1957, entonces, se fundó Colsubsidio, inició operaciones como la Caja de Compensación Familiar, inicia como una entidad de bienestar social y posteriormente diversifica sus servicios incluyendo los supermercados. Entre el año 1960 y 1990 hay una expansión gradual de la red de supermercados. Esto incrementa los costos fijos por infraestructura personal, almacenamiento y logística. En el año 2000 a 2015 hay un crecimiento de supermercados e hipermercados en Bogotá y otras regiones, lo cual aumenta los costos operativos, administrativos y de distribución para sostener esa red comercial. Ya nos vamos para el año 2015 a 2023, hay una expansión acelerada de cadenas de descuento como lo son de Uno y Ara. Eso genera una presión sobre los márgenes de utilidad de los supermercados por subsidio y enfrenta dificultades para competir en costos como precios frente a los modelos de bajo costo como lo eran pues, las tiendas Ara y Uno. Para el año 2023 y 2024 hay una evaluación interna del desempeño financiero del negocio de los supermercados por subsidio, lo cual analiza costos de operación, inventario, logística, arriendos, mantenimiento y la rentabilidad de las tiendas. Y para el año 2024, el 15 de noviembre, ya Colsubsidio anunció oficialmente el cierre de todos los supermercados y la organización concluye que el mercado retail cuenta con competidores de gran tamaño y capacidad de inversión, dificultando alcanzar los costos competitivos y la rentabilidad sostenible para ese entonces en cuanto a los supermercados. Tenemos los factores internos y externos que afectaron el cierre de la cadena de supermercados Colsubsidio. En los internos tenemos el factor humano, toda la parte del talento humano fue reubicada, fueron 1.600 empleados, que ellos no los despidieron, sino fueron reubicados. Un porcentaje de ellos renunció voluntariamente y otros fueron en sus líneas de negocio fueron reubicados. La estructura operativa de los locales era una carga muy alta comparado con las tiendas de Uno Ara, que son espacios pequeños, arriendos de bajo costo, y el inventario de los almacenes con subsidio era de poca rentabilidad porque tenían que tener en sus referencias muchísimas marcas. Entonces, en una referencia de arroz tenía que tener 10 marcas disponibles, en cambio los de Uno comparado con de Uno Ara solamente su marca propia y de pronto una que nosotros conozcamos. Entonces eso fue un factor también interno. El tema de la caída de las ventas, entonces, ¿qué pasó? En los supermercados de Uno, la gente, pues después de la pandemia, hubo una inflación en el mercado y la gente cambió sus hábitos de consumo, entonces empezó a pedir más domicilios, a ir a una compra rápida y bajaron sus ventas. En ese año que empezaron a determinar que iban a cerrar entre el 2023 y 2024, tuvieron una caída del 3,7% de ventas y un 10% menos de transacciones que tenían en ese momento. Acá tenemos un diagnóstico comparado. En la infraestructura física los locales eran 104 puntos con alta carga de arriendos, mientras que en el modelo de bajo costo los locales eran compactos, estandarizados con máxima eficiencia de ventas,
por metro cuadrado. La estructura del talento, mayor número de empleados por tiendas, alto costo administrativo y una nómina muy pesada. En los modelos de bajo costo, la operación logística es simplificada, el personal es multifuncional y pues es reducido. La estrategia comercial, ellos tenían un amplio surtido, que era lo que les comentaba el ejemplo del arroz, y eso generaba altos costos logísticos en el inventario. En cambio, en los modelos de bajo costo, el surtido era limitado y de alta rotación, negociación masiva con otros proveedores, y eso hace que el costo sea menor en el producto. Sensación de inflación, márgenes operativos mínimos, comprimidos por alza en alimentos y transportes. En los modelos de bajo costo, capacidad de estructura de absorción de precios mediante volumen y marca propia. Esto tuvo un impacto con proveedores aliados. Proveedores nacionales, los supermercados con subsidios realizaron compras superiores a 677 millones a proveedores. El cierre generó pérdida de canales de comercialización, reducción de pedidos, reestructuración logística para pequeños productores. Empresas tercerizadas, servicios de aseo, vigilancia, transporte, operadores logísticos y personal temporal. Comercios aliados, cajeros automáticos que habían dentro de los supermercados, puntos de recaudo, pequeños comercios asociados. Estos aliados enfrentaron pérdidas de flujo de clientes con el cierre de los almacenes. Parte de espacios podrían ser absorbidos por las tiendas aras. Esa fue la reconfiguración del sistema, y el riesgo de concentración fue que la posible integración empresarial generó revisión por parte de la superintendencia debido al riesgo del 20% de mercado relevante. No mentiras, que pena con ustedes, si van hasta las 7:45. Ellos habían empezado 5 Sí, minutos. sí, 7:45 van ustedes. Sí, me va hasta 7:45 de la operación. Continúo. Pero planeense en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Impacto macroeconómico que tuvieron el cierre. Entonces, en el empleo, les comentaba que eran 1.600 trabajadores directos, hubo reubicación, contratación de competencia, la salida de este ícono de los supermercados. En la era de 1980, estos eran unos contenedores, no sé si alguno sabe que eran unas mulas, unos camiones, y en ese momento, pues obviamente eso fue como icónico. Entonces era de nostalgia pues, cerrar los supermercados por eso, que pasaba que llegaban a los barrios con el carro y la gente hacía su mercado. En este momento tenemos un impacto en los costos, entonces tenían en los locales alimentos y energía, incremento en precios de insumos, logística y combustible para llegar a los supermercados con buen inventario. El arriendo de los locales de grandes superficies pues obviamente es más costoso, y acá tenemos un costo de venta que lo comparamos en el 2024 con el 2025, unos estados financieros reales que tienen ellos en la página, donde dicen que la reducción de costos de venta por el cierre operativo refleja el desmonte de la red de supermercados. Entonces dice costo de venta mercado social comparativo. En el 2024 fue de 2.700 millones y en el 2025 ya bajó a 1.300 millones más o menos. Elementos y comportamientos del costo en el cierre. Entonces tenemos materia prima y mercancía, era el 70-75% de los costos totales. La mano de obra fijo y variable, cajeros, personal de seguridad administrativos. Estos sueldos básicos pues variaban de acuerdo a sus horas extras. Costos generales de operación, pues ya lo había mencionado, la carga logística. Hay un punto de equilibrio, entonces cada local debía alcanzar un volumen mínimo mensual de ventas, no lograba ese volumen para costos fijos y variables. Con la llegada de Éxito, Carrefour, de Uno y Ara, estos no lograban ese umbral y pues Subsidio quedó como un supermercado antiguo, viejo, que no se modernizó comparado con los otros. Costos hundidos, inversiones ya realizadas en remodelaciones para nuevas tecnologías. Ellos remodelaron sus supermercados y fue una inversión que pues no se pudo recuperar. Costo oportunidad, al mantener los supermercados con subsidio, destinaban capital y personal especializado, recursos logísticos que podían haberse invertido en otras líneas de negocio en la caja. Costo de oportunidad, causa del entorno, inflación y los supermercados de bajo costo, inviabilidad operativa, esto generaba el retiro táctico rentable. Dentro de la pregunta
los costos, ¿qué incidencia tuvieron en el cierre de los supermercados con subsidios? En efecto, los costos incidieron bastante y fueron muy determinantes. Los costos porque tenían costos operativos muy altos, la baja rentabilidad y la incapacidad de competir en precios y eficiencia fueron las causas principales del cierre. No fue solo una decisión comercial, sino financiera. Los costos superaban sistemáticamente los ingresos, haciendo insostenible la operación. Dentro de la identificación, pues si no hubieran tenido un control detallado de estos costos fijos, variables y puntos de equilibrio, no hubieran tenido la rentabilidad por cada unidad de negocio y con subsidio no habría podido identificar que los supermercados afectaban su salud financiera. El análisis de costos permitió demostrar que mantener esta actividad representaba un costo de oportunidad muy alto. En efecto, pues con subsidio hizo su validación de concepto costo-beneficio y no solo también es económico, sino que también es social. Sin embargo, la sostenibilidad financiera es indispensable para cumplir con su misión. Si pierde dinero, no puede brindar servicios. Por eso, eliminar actividades deficitarias es una forma de proteger su función social. En este caso, pues los costos no solo sirven para registrar gastos, sino también para planear, evaluar negocios y redirigir estrategias, como en este caso fue un motor de transformación empresarial. Aquí nos podemos dar cuenta de que la distribución de retail dentro de los almacenes más pequeños fueron los que empezaron a absorber los clientes de Colsubsidio. Sus afiliados empezaron a buscar mejores alternativas por costo. Por más de que fuera de la caja de compensación, desafortunadamente los costos no le alcanzaban. ¿Por qué? Porque manejaban 1.500, 1.800 productos por local. Estamos hablando de que cada una de las áreas de cada uno de los supermercados superaba los 1.000 metros cuadrados. Pensando que un hard store, estamos hablando de un retail como ARA de 1, estamos hablando de menos de 800 metros cuadrados. O sea que en costos estamos hablando de que es mucho más sostenible. Tras del hecho, los productos que manejan como tal, cada uno de estos son productos mínimos. Ellos no van a manejar grandes cantidades ni van a hacer un stock muy grande, sino al contrario, lo están rotando constantemente, lo cual con subsidio no lo continuamos. Dentro del análisis que nosotros encontramos en esta investigación de caso real, haciendo la articulación con lo que vimos dentro de las tutorías, dentro de la asignatura de costos, encontramos que pues, el costeo por órdenes aplicado a la fase de cierre para medir con precisión proyectos específicos e individuales, el cual pues ahí se validaron los temas de las liquidaciones por tienda, las mudanzas, la logística, los locales, y empezar a tener esos datos para evaluar y llegar a la toma de decisión. En el costo por proceso es el método que permite analizar y asignar los costos de operación diaria en cada proceso de forma particular en cada actividad de la empresa, que analiza los costos de la operación diaria como compras, almacenamiento, logística, ventas y atención al cliente, para que sirve permite identificar en qué proceso se generan mayores costos y dónde afecta la rentabilidad. Porque ocurre el mercado está dominado por cadenas con mayor capacidad y de inversión económica a gran escala. ¿Qué evidenció el cierre? El cierre evidenció que los costos de operación eran altos frente a la rentabilidad obtenida. El costo por procesos permitió comprender la estructura de los costos de la operación diaria de los supermercados y el análisis demostró que los costos de operación eran altos frente a la rentabilidad. Dentro del costeo estándar, entonces, este método nos permitió comparar los costos presupuestados con los costos reales de la operación de supermercados. Dentro de ellos encontramos el costo de mercancía vendida, que tenía un estándar interno del 70% frente al valor real, que en este caso se tenía un 75%, un 75,2%. Dentro del costo de mano de obra directa, personal de tienda, bodega y reparto, Colsubsidio tenía un estándar entre el 10 y 11% de ventas, y en el real había un 13,8% de las ventas. Y dentro de los gastos indirectos de fabricación, operación, arriendo, servicios, mantenimiento,
había un estándar presupuestado de 220 millones frente a uno real de 298 millones de pesos. En el ABC, cuando miramos a través de Colsubsidio automáticamente lo pasa de un modelo tradicional al modelo de actividad. Ahí es donde toma la decisión y dice que está consumiendo demasiados recursos porque ellos no están dedicados a la venta de supermercados. Ese no era su objetivo principal, sino era directamente el social. Entonces, ¿qué es lo que la decisión que toman directamente ellos? Dicen, cerramos los supermercados, nos están consumiendo antes de que tengamos una pérdida, porque en realidad cuando ellos toman la decisión de cierre de los supermercados no están teniendo una pérdida en ese momento, está bajando la rentabilidad, que es diferente. Entonces ellos simplemente cierran los supermercados, se alían con ARA para que ellos cojan esas áreas y ellos empiezan a enfocarse en lo que realmente tienen ventaja, que es salud, recreación, vivienda. Esto fue una decisión que tomaron pues toda la junta directiva que estaba en su momento, encabezadas por el señor Luis Carlos Arango Vélez y pues otros partícipes. Dentro de las conclusiones estratégicas, pues tenemos que se derivan a tres, ¿sí? Conclusión estratégica, conclusión financiera y conclusión técnica de costos para esta toma de decisión. ¿Listo? Yo creo que ya. Que son las 7:45, tenga el tiempo del grupo siguiente de acuerdo a lo que... Y fue la mejor decisión que pudieron Pues, haber tomado en ese. Para cerrar, dentro de las decisiones gerenciales que ellos tomaron, fue básicamente reenfocar toda su inversión que tenían dentro de los supermercados a directamente lo que esto, y por eso fue que formaron la Superapp y han formado varias cosas ya. O sea que podríamos decir, un grupo que está interviniendo, que la organización Colsubsidio, en la planeación correcta de los costos, estuvieron identificando que estos estaban elevando y que iban a ser insostenibles, y por eso en ese momento toman la decisión de decir, ya no vamos más con esto, nos enfocamos en nuestro objeto social real. Correcto. Sí, donde realmente les daba más enfoque y tenían más ventaja. Porque en realidad, si miramos que el subsidio tenía más ventaja en vivienda, salud, recreación. Ese es, digamos, el fuerte de ellos. Es el objeto social de ellos. Parte de la misión. Si hubiera responsabilizar sus líneas de crédito, porque digamos que préstamos hacen una montón de préstamos desde la multiservicios, nos agrandaron, sacan libranzas siempre. Entonces se fueron por esa línea, pero igual no fueron participaciones de su línea. Que esa es la Superapp que formaron ellos. Sí se transformaron, pero supieron transformarse. Ahí fueron donde crearon la Superapp, que es la app de Colsubsidio, donde manejan todo y lo centralizan virtualmente. Ya no hay punto físico que me toca esperar 2 horas para las cosas, no.